Egunon guztioi, gaurkoan egiten dugun agerraldi honen izateko arrazoia Ekioda jarduera martxan jartzeko hitzarmena sinatu izana da, eta nirekin batera gaurkoan honi buruz jarduteko dauzkat eskuitara Marisol Garmendia, inguru giro gaietako arduraduna dena Donostiako Udal Gobernuan, eta Inigo Ansoda, Euskal Energia EBEren zuzendari orokorra. Ekiodaren bitartez nik oso dabur, Marisodi emango behitiotitza, beste pauso bat eman nahi dugu, eta gainera arrotasunez esaten dut ekimen honi dagokionez behintzat erkidego autonomoan hiriburuetatik Donostia dela pauso hori ematen duen dena. Nioen bezala pauso barri bat eman nahi dugu etorkizunean, etorkizuna ez jada egunekoa den inguru giroaren aldeko apustu horretan eta energiaren transformazio horren bidean, ez? Baina pauso berri hau eman nahiko genuke batez ere hiritarren eskutik. Beste asko ematen ditugu, garraio publikoari dagokionean, baita ere eraikuntza publikoen instalazio dagozkienen eta bar, baina honek daukan beste komponente bat da hiritarren implikazio hori eskatzen duela. Eta bide bati hasiera ematen diogu, Ekiodaren bitartez, gu konprometetzen gera udaletxe bezala hain zuzen ere hartu behar diran erabakiak eta baita ere egin beharreko kanpainak egitea sustatu beharreko kooperatibak eratzeko, eta espero dut arrakastatxua izatea hori hiritarren esku egongo da, baina nik badaukat konfidantzia hiritarrek erantzun ona eskainiko digutela. Decía muy brevemente que la razón de ser de esta comparecencia de prensa es la firma del convenio entre la Sociedad de Fomento y EBE para lanzar el proyecto Ekioda en la ciudad de San Sebastián. Primera capital de la Comunidad Autónoma Vasca en la que se pone en marcha, y lo digo pues con satisfacción. Este es un proyecto que da un paso más en esa estrategia que todas las instituciones compartimos de buscar nuevas formas de proporcionar la energía que necesitamos de una forma más sostenible, ¿no? Pero con respecto a otras iniciativas que a nivel municipal hayamos podido desarrollar, esta tiene una especificidad que a mí me gusta particularmente, y es que busca implicar a los ciudadanos en este reto a través de la creación de cooperativas. Y creo que ese es un rasgo importante del nuevo paso que queremos dar, y yo sí confío en que los y las donostiarras van a responder a este proyecto. Nire aldetik besterik ez, eberi eskerrak eman, hori bai, proiektu hau martxan jartzeko aukera emateagatik, eta hitza Marisol Garmendiari pasatuko dio. Bai, mila esker, alkate, jauna. Gaur egun garrantzitsua da Donostiarentzat klima aldaketaren aurkako borrokan aurrera pauso handia ematen dugulako. Izan ere, energia garbiak, sostenigarriak gure ardatzetako bat da, eta gaur hemen sinatzen dugun eberekin, sinatzen dugun akordioari esker, martxan jartzen da herritarren arteko lankidetza eta erakundeen arteko proyecto mancomun. Decía que hoy es un día importante, un paso importante en la lucha contra el cambio climático en la que está empeñada la ciudad de San Sebastián. La energía renovable, sostenible, es uno de los ejes que estamos abordando con intensidad, no solo en las dependencias municipales, que como sabéis estamos haciendo una apuesta importante por el autoconsumo a través de placas fotovoltaicas que están generando unos ahorros importantes, tanto de emisiones de CO2 como de dinero, efectivamente. Pues os voy a dar un dato solo. Se estima un potencial de reducción de emisiones de casi 2.000 toneladas al año de CO2 con las placas fotovoltaicas que ya tenemos en los edificios municipales. Ahora, ¿de qué se trata? Pues de abordar otra vertiente
tan importante como esta o más en la producción de energía limpia, y es que los propios ciudadanos y ciudadanas donostiarras, a través del EVE y de Ekiola, sean ellos mismos los gestores de esa producción de energía limpia a través de placas fotovoltaicas. Ponemos en marcha la colaboración público-privada, que creo que también es una forma de trabajar importante para empoderar a la ciudadanía y procurar e impulsar la creación de cooperativas de consumo. Desde el Ayuntamiento, desde la Sociedad de Fomento, tenemos ya experiencia de colaboración público-privada. Hemos puesto en marcha diferentes actuaciones en el marco de la estrategia Smart Calea, y una de las iniciativas más exitosas ha sido el District Heating de Chomin, que ha supuesto que la generación de energía limpia en la ciudad crezca casi un 20%. Y eso, ir creciendo en ese autoabastecimiento de energía limpia a través de placas fotovoltaicas, es el objetivo principal de este proyecto que hoy compartimos con el EVE. Creo que ha sido un intercambio de esfuerzo y de trabajo importante y que va a dar muchos frutos, porque, como digo, San Sebastián tiene una estrategia marcada de lucha contra el cambio climático, y la generación de energía limpia es uno de nuestros objetivos. En ese sentido, haremos todo lo que esté en nuestras manos para concienciar a la ciudadanía, para animar a la ciudadanía a que forme parte de estas cooperativas de consumo energético, porque tenemos que conseguir entre todos y todas cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, cumplir objetivos que son muy ambiciosos de una generación de energía limpia casi del 32%, ¿no?, que marcan los objetivos. Y bueno, poco a poco lo estamos consiguiendo, y con este proyecto que hoy ponemos en marcha de manera pionera en San Sebastián en relación a las capitales de Euskadi, tal y como ha dicho el alcalde, pues damos un paso muy importante. Confiamos en que la ciudadanía donostiarra va a responder a este reto, va a aceptar este guante que le lanzamos, y vamos a poner en marcha con EVE y con Ekiola pues los mecanismos para hacer posible que estas cooperativas de consumo, de autoconsumo, sean una realidad en un corto plazo de tiempo. Y sin más, cedo la palabra a Íñigo, que es el representante de EVE. Zuretzat. Eskerrik asko, Marisol, egunon danori, alkate, Marisol. Bueno, lehenengo eta behin, gauzari garrantzitsuena, oso proiektu garrantzitsu baten aurrien gau ezela, lehenengo Euskadiko hirigunean. Lehenengo Ekiola sustatuko dugu, edo saiatuko gara sustatzen Donostin. Beraz, guretzako oso garrantzitsua da. Ekiola energia sustapenak, enpresaren edo sozietatearen izenien, lehenengo eta behin, zueri, Marisol eta alkate, eskerrik asko benetan proiektu hau garatzen laguntzegarren. Bigarrenik, zeregin handi bat daukau, aldaketa klimatikue, borrokatu biherra dau. Gure mix energetikoen erregai fosilek sekulako parte hartzea ondixe dauke, 80% gora. Hori murrizten junbi dugu. Murriztu energia berriztagarrien alde. Horretarako, erkidego mailan, bai proiektu energetiko handixek, ertain zein txikisek bultzatzen gabiz. Eta nik Ekiola kokatuko neuke ertainen artien. Eta bereizgarritxasun garrantzitsu batekin, bai alkatiek eta bai Marisolek aitzetu dauenak, herritxarren parte hartzie sustatzen dauena. Nola? Jaube izeten, sortzen dan energiaren jaube izen. Sortzen eta kontsumitzen. Azken baten, sentsibilizazio bat da, energia berriztagarrixen alde gure isurketak geroz eta gitxiago izeteko. Decía en euskera que para nosotros hoy es un día muy importante como Ekiola Energia Sustapenak,
porque de hecho ya hemos constituido la cooperativa Donostiako Ekiola, que intentará promover un parque fotovoltaico en Donosti, con la ayuda y asesoría del propio ayuntamiento, para, por una parte, evidentemente, promover cada vez más las energías renovables. Tenemos un mix energético muy basado en las energías fósiles y nos hacen falta proyectos de gran generación, mediana generación y, como no, fomentando el autoconsumo que Marisol mencionaba anteriormente. En ese trabajo todos los proyectos cuentan, son proyectos importantes y grano a grano se hace el granero y desde luego estamos convencidos que Ekiola va a contribuir en ese quehacer y además haciendo partícipe a la ciudadanía, en este caso a la ciudadanía de Donosti, que para nosotros es un reto importante el poder implantar un parque de estas dimensiones en la ciudad y que los propios ciudadanos o la propia ciudadanía sea propietaria de su propia generación y, como no, de su propio consumo. Eta hori, nik amaitzuko neuke esaten eta galderei zabalik gauz, eskerrak emoten zueri eta bideo batekin amaitzuko gure gaurko ekitaldi hau. ¿Dónde se podría colocar el parque este? ¿Se ha estudiado algún emplazamiento? A ver, lo que hoy hemos venido a presentar es la firma del convenio, en el que la parte de la responsabilidad que asume el ayuntamiento precisamente es eso, la de buscar una ubicación posible para instalar el parque. Algunas exploraciones y análisis tenemos hechos con carácter previo y estamos contrastando a ver cuáles son óptimos, porque hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, orientaciones, etcétera, etcétera. Pero precisamente esa es una de las cosas en las que el ayuntamiento ahora tiene que implicarse. Y la segunda es en la de animar a los ciudadanos a que se hagan cooperativistas, para conformar, bueno, la cooperativa está conformada, pero pues que la integren con una inversión, y eso lo sabe mejor Íñigo que yo, pero es aportar una inversión que luego se va recuperando anualmente y además con una cuota fija en el precio de la energía, lo cual en el contexto en el que estamos, además de la ventaja desde el punto de vista medioambiental, implica también una ventaja desde el punto de vista económico.
si es posible, algunos detalles sobre cuántos ciudadanos, por ejemplo, serían necesarios para constituir la cooperativa, de qué tamaño estamos hablando de superficie del parque solar fotovoltaico, qué inversiones serían necesarias. Vale. En Ekiola estamos hablando básicamente de un rango de potencia instalada que oscila entre el megavatio y los 5 megavatios. Sobre todo lo que es el territorio histórico de Guipúzcoa y en Donosti, pues seguramente por las limitaciones que tenemos en nuestra orografía, se acercarán más al megavatio de potencia que a 5 megavatios. Tenemos que hacernos una idea de más o menos por cada megavatio hace falta 1 hectárea de superficie. Los precios también oscilan, dependiendo del coste del suelo, etcétera, pero también haríamos una lectura de entre 850.000 y 1 millón de euros por cada megavatio que instalamos. Y por cada megavatio que instalamos también estamos hablando de entre 350 y 400 familias, 350 400 hogares. Una de las principales características de este proyecto, como mencionábamos antes, es que los cooperativistas son los propietarios, como no, es una cooperativa, pero son propietarios como máximo del consumo que tienen en sus hogares. No pueden adquirir más potencia de la que consumen, ¿vale? Esto no se trata de especular porque yo tengo unos ahorros ya en mi hogar, pueda invertir todo lo que quiera, sino que se limita al consumo que tiene cada hogar. Y creo que ya te he respondido a las preguntas. ¿El suelo debe ser, entiendo que será público? No tiene por qué ser público, no. Lo que sí es claro que para poder promover un proyecto de estas características tiene que ser un suelo económicamente interesante. Para poner un absurdo, no podemos ir a un suelo urbano donde tiene calificación como para levantar viviendas. Ahí no vamos a ir. ¿Cuántas iniciativas de este tipo hay en Euskadi? ¿Desde cuándo están funcionando? Bueno, de momento implantados no hay ninguno. ¿Por qué? Pues porque hemos nacido ahora, pero sí que este proyecto está teniendo una acogida muy buena, con una virtud que para nosotros es muy importante, que es que todos los partidos políticos lo han visto con buenos ojos y todos ellos lo están impulsando. Estamos hablando de que este producto se va a ofrecer a toda la ciudadanía, por lo tanto, que los partidos políticos, todas las ideologías lo vean con buenos ojos, desde luego es un punto de salida muy bueno. Y estamos en los 3 territorios trabajando en distintas cooperativas. ¿Hay algún límite en cuanto al número de ciudadanos que se podrían...? Bueno, como le decía, sí, por cada megavatio que podamos instalar serán entre 350 y 400 familias, pero ojalá estuviéramos en la situación de que aquí mismo en Donosti pudiéramos promover más de un parque, ¿no? Y si viéramos que hay una lista de espera, desde luego poder promover y promocionar más parques que uno único. Bai, eskerrik asko.